La premisa de mi presentación, como ya lo sugirió Noah, es que el contexto de largo plazo hace que las cosas se vean de manera muy diferente. Quiero mostrar que las irregularidades de estas últimas elecciones presidenciales realmente no tienen nada de excepcional. El partido Nuevas Ideas todo lo que hace es volver a viejas ideas. Estamos dentro de una tradición autoritaria de la historia de El Salvador. Para organizar mis ideas, hice una tabla con todas las elecciones del siglo XX y las de lo que va del siglo XXI. Y puse unas columnas con las diferentes anomalías que se pueden dar en las elecciones. Y una de las cosas que primero saltan a la vista es que todas las anomalías se dan antes de los acuerdos de paz. Después de los acuerdos de paz hay elecciones bastante regulares. El cuadro que les mostré pues está muy difícil de ver, pero les doy un resumen. En, entre el principio del siglo XX y ahora ha habido 25 elecciones, sin contar la última. Hubo estado de sitio en 7 elecciones, violencia electoral en 4, candidatura única en 8, oposición meramente simbólica en 5, exclusión de candidatos en 18, fraude el día de las elecciones en 9 y reelección en 2 ocasiones. O sea que tenemos un problema que se repite frecuentemente en las elecciones de El Salvador hasta la llegada de los acuerdos de paz. Ahora, antes de empezar con detalles sobre las elecciones, quiero darles una muy breve cronología del autoritarismo salvadoreño para que se orienten, pero no se preocupen que no voy a dar demasiado detalle. A principios de siglo, tenemos como presidentes a miembros de la élite exportadora, eh, gente que está participando en la exportación de café, una nueva élite agroexportadora, y ellos elegían a sus sucesores. Está pues en los documentos cómo ellos decidían quién iba a seguir y por lo tanto pues era necesario alterar los resultados de las elecciones. Este proceso se va a interrumpir, no cambiando el tipo de actores, pero sí por el hecho de que el siguiente grupo de presidentes eran todos de la misma familia. Es lo que se llama en la historia salvadoreña la dinastía Meléndez Quiñones. En el recuadro color naranja he puesto a 3 miembros de la familia Meléndez, don Carlos, don Jorge y su hermana Leonor. Su hermana Leonor se casó con Alfonso Quiñones Molina, que es el que llegó a presidente. Básicamente, ellos se pasaron la presidencia de uno a otro miembro de la familia hasta 1927, cuando por motivos que no viene a cabo, no se pudo reelegir Alfonso Quiñones Molina y le pasaron la presidencia a alguien que creían que podía ser confiable y que luego pues no le salieron bien los cálculos. Luego de eso ya tenemos un grupo grande de gobiernos militares. El primero de esta línea de dictadores militares fue Maximiliano Hernández Martínez, que fue el único de ellos que fue un dictador plenamente personalista. Y él estuvo en el poder desde 1931 hasta 1944. Y en la historia salvadoreña se le ve como el epítome de dictadores. Luego hubo un breve interregno y comienzan las dictaduras militares, pero en la que es el estamento militar en el que está en el gobierno y que se aseguran pasar en la presidencia de uno a otro y para mantener el mismo grupo en el poder. Hubo un breve interregno en 1960, una sucesión de 2 grupos de 2 golpes de Estado, pero básicamente es el mismo grupo militar en el que está el poder, con 2 partidos, el PRUD y el PCN.
Y esto nos lleva hasta 1979, cuando empieza el proceso que nos llevó al conflicto armado, que terminó con los acuerdos de paz. Hasta ahí llega pues esta breve introducción. Pasemos ahora a hablar del tipo de mecanismos que utilizaban estos gobernantes para obtener resultados favorables en las elecciones. Y a medida que cambiaban las circunstancias, pues algunos de estos mecanismos eran más frecuentes que otros. Entre estos mecanismos tenemos el control de municipios y cambios legislativos para asegurarse de que las elecciones van a estar bajo control, el uso del estado de sitio, el uso de violencia, de intimidación, límites al derecho a elegir y límites al derecho a ser electo, censura de prensa y de expresión política y el uso de fondos públicos. Esta es una selección de los hits más grandes de la historia autoritaria de El Salvador. El control de municipios era muy importante porque la legislación vigente hasta 1948, es decir, toda la primera mitad del siglo, colocaba en manos de los municipios la supervisión de las elecciones. Entonces, controlar los municipios era esencial para controlar todo el proceso electoral. Entonces, todos los gobiernos hicieron especial énfasis en controlar los municipios. Generalmente lo hacían asegurándose de que los alcaldes todos fueran miembros del partido de gobierno. Hasta 1939, en que Maximiliano Hernández Martínez, y aquí les muestro su imagen un poquito atemorizante a la derecha, él decidió que no era suficiente con colocar a los alcaldes de su propio partido, sino que cambió la constitución. En la constitución de 1939, él decidió que todos los alcaldes iban a ser de nombramiento directo del Ejecutivo. Entonces, esto va a llevar a un control total del gobierno local, principalmente para asegurarse de que las elecciones no tuvieran sorpresas. Cuando se creó el Consejo Central de Elecciones, que es el antecedente del Tribunal Supremo Electoral, ya el control de las elecciones dejó de ser parte de las municipalidades, pero siempre los gobiernos militares mantuvieron la mayor influencia posible porque pues al controlar a las municipalidades se controlan los principales cordones, las principales cadenas del mundo político local, que era muy importante. Además, había otros agentes a nivel local como grupos paramilitares. O sea que el control local y el tener cierto dominio sobre la jurisdicción municipal les parecía esencial. Otra táctica que se usaba para asegurarse el poder y la transmisión presidencial dentro del mismo grupo fue el tener elecciones del estado de sitio. Y aquí los principales practicantes de esta arte fueron Alfonso Quillones Molina y Maximiliano Hernández Martínez, es decir, los dos eh, gobernantes autoritarios más personalistas que hemos tenido en la historia de El Salvador. Alfonso Quiñones Molina gobernó todo su periodo bajo el estado de sitio. El estado de sitio se impuso en 1922, el año de la campaña presidencial, en parte porque la familia ya tenía mucha oposición. La dinastía Meléndez Quiñones enfrentaba mucha oposición y había acciones violentas en contra de la familia y eso sirvió de excusa para imponer estado de sitio y él nunca lo levantó. Fue su sucesor el que levantó el estado de sitio. El dictador Maximiliano Hernández Martínez prácticamente mantuvo el estado de sitio todo el tiempo con dos breves interregnos. Y es interesante cuándo impuso el estado de sitio. Lo impuso en 1932, cuando hubo un levantamiento de los pueblos de Occidente con liderazgo comunista, que él reprimió de manera criminal realmente, que fue prácticamente un genocidio. Decenas de miles de personas fueron liquidadas por fuerzas del gobierno en cuestión de semanas.
Y entonces empieza el anticomunismo salvadoreño furibundo, la élite salvadoreña empieza su anticomunismo antes de la Guerra Fría. Es decir, los orígenes del anticomunismo salvadoreño vienen aquí de la parte virulenta de ese anticomunismo. Y es algo que utilizó con mucha habilidad Martínez para mantener el estado de sitio y para gobernar. Cualquier desafío a su poder lo describía como un desafío comunista. Y todos los comunistas eran enemigos del Estado. El enemigo interno era la excusa para mantener su gobierno autoritario. Y suspendió el estado de sitio en un par de ocasiones, pero muy breves. Y la última vez que lo impuso fue con Pearl Harbor. En 1941, Estados Unidos pues, tuvo la sorpresa de Pearl Harbor. El Salvador declaró la guerra a Japón inmediatamente y pues me imagino que por el peligro de una invasión japonesa, él declaró estado de sitio y lo mantuvo durante el resto de su administración. Otra estrategia de control de las elecciones es el uso continuo de la violencia. La violencia a principios de siglo más frecuente se encontró durante la dinastía Meléndez Quiñones. Había oposición al carácter dinástico y había también una combinación de factores que hacían muy útil la violencia el día de las elecciones. Ya les mencioné la importancia de los municipios que controlaban las mesas electorales. Y también hay otro factor, que las votaciones se hacían a viva voz. El voto secreto no empieza en El Salvador, sino hasta 1950. Cuando el voto era a viva voz, entonces el control de las mesas electorales era imprescindible porque se apuntaba a quiénes votaban por quién y quien controlaba la mesa electoral podía apuntar cosas diferentes de lo que le decían los votantes. Y los votantes se mantenían además intimidados porque llegaban los campesinos a votar y estaba el dueño de la finca viendo por quién votaban y estaba el comandante cantonal. Pero el caso de violencia más fuerte se dio en 1922, en la campaña de Alfonso Quiñones Molina, que fue una masacre de una manifestación de mujeres que apoyaban al candidato opositor a Quiñones Molina porque creían que él iba a favorecer el sufragio femenino y tenían buenas razones para creerlo. No voy a entrar en detalles. Pero después de esa masacre de mujeres de 1922, se tuvo que retirar el candidato a la oposición y fue a las elecciones directamente Quiñones Molina. Y la otra ocasión en que hubo fuerte violencia durante las elecciones fue en las vísperas de la Guerra Civil, en 1977. Y la violencia de 1977 fue una parte alta del ciclo de violencia que había empezado desde el fraude en las elecciones de 1972. Aquí les muestro unas estadísticas que recopiló Ralph Sprenkels para un informe del caso del Mozote, de hecho, en que muestra el número de ataques y de asesinatos cometidos por ambos bandos, pero la columna más larga es la de asesinatos por hechos políticos por parte de los cuerpos de seguridad. Y luego siguen sacerdotes asesinados, masacres de campesinos, ya el número de masacres, pero no el número de campesinos asesinados. Las vísperas de las elecciones de 1977 fueron sumamente violentas. Ahora pasemos a los límites al derecho a elegir. El primer límite y el que más salta a la vista es el límite a las mujeres, es el límite al sufragio femenino. Las mujeres en El Salvador no pudieron votar hasta 1950. Pero la lucha por el sufragio femenino, como les dije, había empezado desde principios de siglo. De hecho, en 1921, durante una breve federación de países centroamericanos que tuvo su propia constitución, esa constitución daba a las mujeres el derecho a votar. Y fue el resultado principalmente del activismo de las mujeres salvadoreñas, que se mantuvieron muy activas después de la Constitución de 1921
pero no pudieron votar realmente sino hasta 1950. De hecho, la masacre de mujeres logró acallar el movimiento por un buen rato. Otro límite al derecho a elegir, por supuesto, es el fraude el día de las elecciones. La gente vota, pero a la hora de las horas, los representantes del gobierno que están en las mesas de votación cambian los votos. Y ahí me encontré un informe de la Agencia Central de Inteligencia muy interesante, que es un estudio comparativo de elecciones en todo el mundo y identifican las elecciones fraudulentas en El Salvador. La del 77, la del 72, la del 62 y la del 56. La peor fue la de 1977. Se filtró una grabación de conversaciones entre las autoridades electorales de El Salvador en las elecciones de 1977 y se vio que usaban una clave. Llamaban tamales a las boletas fraudulentas, estaciones gasolineras, las mesas de votación, y hablaban de café para los votos del gobierno y azúcar a los votos de la oposición. Entonces, es decir, pongan café en las estaciones de gasolina, que quería decir llenen de votos a favor del gobierno, o quiten azúcar a las estaciones de gasolina, pues es controlar el número de votos. O sea que fue un fraude descarado y muy bien documentado. Otro límite al derecho a elegir, por supuesto, es la reelección. El único caso de reelección consumada que tuvimos en El Salvador en el siglo XX fue el de Maximiliano Hernández Martínez, que se reeligió dos veces, en 1939 y 1944. Pero si ven ustedes, tengo más de una foto ahí. Lo que ocurre es que gobiernos anteriores y es algo que tengo documentado y es posible que algunos de los presidentes que contemplaron la reelección simplemente no los tengo documentados, pero sí sea ciencia cierta que estos tres mandatarios que tengo en fotos pequeñas, que eran Regalado, Figueroa y Carlos Meléndez, hablaron sobre la posibilidad de reelección, pero sabían que había mucha oposición popular, porque en el siglo XIX la reelección era algo era epidémico y una epidemia que parecía contagiar a todos. Entonces no se atrevieron a lanzar reelección y prefirieron simplemente elegir a sus sucesores. Y de un tamaño intermedio tengo a Alfonso Quiñones Molina, que él sí tomó todas las medidas necesarias para reelegirse. Trató de convocar a una nueva constituyente, lo tenía todo listo para reelegirse, pero a última hora, por motivos de política internacional que podemos hablar de las preguntas si a alguien le interesa, pues a última hora decidió no reelegirse, pero a última hora digo un mes antes de las elecciones. Otro límite es el derecho a ser electo. ¿Quiénes pueden ser electos? El caso más claro es el de las mujeres. Ninguna mujer se podía presentar de candidata a la presidencia hasta 1956. Fue la primera elección en que se pudo presentar una mujer a las elecciones. También está el hecho de que toda la izquierda no tenía derecho a ser elegida. Es decir, cualquier candidato que se presentara como candidato a la izquierda no se podía presentar. Este era un límite tácito que existía por lo menos desde 1932, pero que se consolidó con la Guerra Fría y apareció en la Constitución. Les voy a mostrar el artículo de la Constitución, el artículo 153 de la Constitución de 1950, que decía, y leo en las últimas dos líneas: queda prohibida la propaganda de doctrinas anárquicas o contrarias a la democracia. Y por supuesto, los gobiernos militares describían con mucha amplitud qué doctrinas eran anárquicas o contrarias a la democracia. Básicamente, cualquier candidato que estuviera en desacuerdo con él era anarquista y contrario a la democracia.
Bueno, esto apareció en la Constitución de 1950 y en la Constitución de 1962. O sea que esta provisión estuvo vigente hasta 1983, este límite a ser electo para cualquier persona que fuera de la izquierda. Otro tema importante para la pureza de las elecciones es que exista un debate público abierto sobre la oferta de los diferentes candidatos. Pero la censura fue una característica permanente en la vida política salvadoreña y tomaba varias formas, ¿no? Desde opresión a periodistas, persecución a periodistas que hacían preguntas incómodas. La censura formal empezó en los años 20. Yo he encontrado la primera documentación de censura formal de una oficina de censura y un censor que aparece en la ley de presupuesto, 1922. A la derecha les muestro un cuadro, no sé si lo podrán ver en detalle, pero es un cuadro que construyó un muchacho que acaba de terminar una tesis de doctorado sobre los diferentes censores de prensa en la época de Martínez, un puesto pagado por el gobierno. Y a la izquierda les muestro cómo los periódicos trataban de resistir. El Diario del Salvador dejaba partes en blanco para mostrar que el gobierno había censurado una noticia, para que la gente tuviera curiosidad. Y había diferentes otras formas de censurar. Controlaban a veces el acceso de los periódicos a tinta o a papel o a la distribución. Y más adelante los gobiernos militares usaban la propaganda del gobierno en los periódicos como una forma de persuadirlos de que se portaran bien, porque si se portaban mal, pues no recibían esa fuente de ingresos tan importantes. Además de reuniones privadas con directores de periódicos, amenazas, chantajes. El uso de recursos públicos también era característico a lo largo del siglo XX y desde el siglo XIX. Y podía ser a priori, por ejemplo, me encontré un ejemplo muy interesante en las elecciones de 1914, en la que el representante de Estados Unidos decía que iba a ser necesario que ganara el partido de gobierno, porque muchos miembros de la administración esperaban recuperar su inversión después de las elecciones por medio de la corrupción, y era una época de muchísima corrupción. Esta es una acción de gasto del gobierno a priori, inversión a priori de los recursos públicos para resarcirse luego en términos de corrupción. También se usaban recursos públicos para financiar periódicos que daban una visión favorable del gobierno y de los candidatos del gobierno a las horas de las elecciones. El Salvadoreño era el periódico que patrocinaba Quiñones Molina y el Diario Nuevo era el periódico que patrocinaba Maximiliano Hernández Martínez. Y como ven arriba, el salvadoreño habla de cabildos abiertos para una constituyente. Esto era parte de la campaña de Quiñones Molina para ser reelecto. En el periódico de abajo, pues las noticias son: se entrega diploma de honor al general Martínez, siempre dando una voz positiva, presentando una imagen favorable del presidente. Por supuesto, la otra cara de la censura es inundar el debate de la versión oficial. O sea que estos periódicos patrocinados por el gobierno complementaban lo que se hacía con la censura. Por un lado se suprimía las voces disidentes y por otro lado se amplificaban las voces que decían cosas favorables del gobierno y los candidatos del gobierno. Otra forma de usar recursos públicos era el usar la tecnología más avanzada para transmitir el lenguaje del gobierno, las noticias más favorables. Y aquí nuevamente el innovador fue Alfonso Quiñones Molina. Él introdujo la radio en El Salvador en 1926 para su campaña presidencial. Y si ven ustedes en esta propaganda que se hicieron en Estados Unidos, las siglas de la radio era AQM
la Radio Nacional de El Salvador era la radio AQM. AQM eran las iniciales de Quiñones Molina, Alfonso Quiñones Molina. Para dar un ejemplo de este gobierno personalista, de esta exaltación del mandatario. También Martínez usaba la radio, estamos hablando del periodo antes de la televisión. Él tenía programas con cadena nacional para transmitir su mensaje todas las semanas. Y era un programa bastante excéntrico. Pero es parte de este proyecto de inundar las redes, inundar la información con la visión del gobierno de lo bien que están las cosas. Ahora, con esto termino, pero sí quisiera hacer una última reflexión, que además de esta larga tradición autoritaria, siempre ha habido en El Salvador una rica tradición democrática que ha tenido algunos éxitos. El voto femenino, por ejemplo, es uno de esos éxitos. Pero sin embargo, se nos oculta esa tradición democrática. No sabemos de las heroínas y de los héroes de los principios democráticos porque la narrativa la han controlado los gobernadores y los gobiernos autoritarios. Y muchísimas gracias por su atención.